Desde tiempos remotos a mí me han contado que los abuelitos, las abuelitas y todas las personas que más saben, lo más sabio, lo más culto son los que te cuentan las historias, los mitos, las leyendas. Y esta no es la excepción. Estoy aquí con dos grandes cuentacuentos. Estoy con Marita Carrión y con mi amigo Carlos Torres. Bienvenido, Carlitos. Bienvenida, Marita. De verdad, yo estoy bastante contento, hemos estado conversando. Unas cuantas palabritas antes de, ¿no? Para instruir, ¿no? Para no caer en la ignorancia, porque yo, al contrario de dos capazos como ustedes, yo que quedo en nada. ¿Desde cuándo estamos en esto de los cuentacuentos, Carlitos? Yo desde el 2012 profesionalmente. Desde el 2012. ¿Tu carrera, tu vocación cuál es? Soy especialista en baterías, acumulación de energía. No, acumulación de energía. No percusión. Perfecto. ¿Tú, Marita? Yo soy... ¿Cuánto tiempo ya de cuentacuentos? También desde el 2012 a nivel profesional como con cuentacuentos. Yo soy pedagoga teatral. Pedagoga teatral. Soy pedagoga teatral, enseño teatro y a través del teatro encontré los cuentos. ¿Está bien entonces el nombre cuentacuentos o realmente cuál es su nombre? Porque es una parte de la narrativa específica, ¿no? Esto de contar cuentos. Hay cuenta historias, el relator, hay el fabulador, porque las historias son de fábula, ¿no? Son de fábula. El cuentista, el narrador oral, el storyteller, el cuentero. Hay el cuentos, también lo leí en un libro de cuentos. Y yo pensé que era un error de impresión, pero... Por esa S de más ahí. Por la S de más, pero lo repetía, cuentos. Es una gracioso, ¿no? Sí. Es la biografía de un narrador cusqueño que permanece en el anonimato, pero él decía cuentos. ¿Cuántos cuentos son reales y cuántos cuentos han llevado pues a la fantasía, no? ¿Qué cuento es real? No, porque quien lo cuenta lo transforma de todas formas. Siempre sucede eso. Siempre va a pasar a nivel oral, ¿no? La oralidad cambia, ¿no? Depende de quién lo escuche. Yo cuento un cuento de la Cruz de Motupe, pero cuando fui a hacer la investigación del cuento al mismo Zapotal, la gente del Zapotal no lo conocía. El cuento había ido pasando del mismo centro a las periferias y se había quedado en las periferias, y de ahí es donde lo escucha mi abuela y lo escucha mi madre y lo escucho yo. Pero en sí la narración es un arte vivo, entonces se transforma constantemente. Entonces, Marita, un solo cuento, hay cuentos muy conocidos, hay cuentos clásicos, ¿cierto? Que lo cuentan varios cuentacuentos, ¿cierto? Los tres chanchitos, pero tampoco me estés sacando cachita, tampoco, por favor, ¿ya? Pero así como hay cuentos clásicos, la forma de contar del cuentacuentos hace que el cuento sea diferente. Depende. Cómo te toque a ti la historia. Por ejemplo, tenemos el clásico La Caperucita Roja, ¿no? Nosotros conocemos las versiones edulcoradas de La Caperucita, donde llega el leñador y salva a la abuelita, pero las versiones más antiguas no eran para niños. La Caperucita se desnuda frente al lobo porque el lobo la engaña y le hace meterse a la cama con él, y el cuento termina en que se la comió. Y no hay nadie quien la salve, porque eran versiones para adolescentes, versiones para mujeres jóvenes. Depende de quién lo cuente. Depende del horario que se cuente. También. En el cuento Los Tres Cerditos, si lo contamos desde otra manera. Por ejemplo, 3 cerditos construyen su casa, uno de concreto y ladrillos, el otro de madera y el tercero de paja. Ocurre un terremoto. El que vivía en la casa de ladrillos muere aplastado por los ladrillos. El que vivía en esta versión, el que está viviendo en la casa hecha de troncos de madera muere aplastado por una viga, y el que está en la de paja queda ileso. ¿Cuál es la verdad? ¿La primera, donde el lobo tumba todas las casas menos la de ladrillo, o esta última? Es una versión diferente de acuerdo a cómo el narrador quiso exponer la historia. O como el de la cigarra y la hormiga, ¿no? O sea, que la cigarra era solo cantaba y la hormiga era la industriosa.
pero la vida no está hecha solo de trabajo, sino de todo aquello que nos nutre. Ni lo digas acá, porque estos vagos van a escuchar eso, que la vida no está hecha de trabajo y todos se van a ir a comer su ceviche ahorita. Pero bueno, dejémonos ya de cuentos foráneos, ¿no? Vamos ahora a cuentos un poco más, bueno, más peruanos. ¿Qué tal la riqueza, según esta riqueza cultural, históricamente hablando, cuántos cuentos folclóricos, autóctonos tenemos, Marita Cápita? Yo creo que faltarían los números para poder dimensionar la cantidad de cuentos e historias que hay en nuestra parte, ¿no? Y eres creador también tú de cuentos. También escribo. Tú también, Marita. Sí, yo también. ¿Un cuentacuentos tiene que ser un guionista? ¿Tiene que crear o no hace falta? ¿Cuál es la base fundamental de un cuentacuentos? ¿Tiene que ser actor? Yo diría más bien tendría que ser lector. Muy buena respuesta, tiene que ser lector. Si no lee, es muy difícil que pueda adquirir el hábito de la construcción literaria. Para mí la base fundamental del cuentacuentos es la lectura y la escucha, porque los cuentacuentos que estamos ahora, ¿no?, en Lima, en provincias, la mayoría te va a decir que este cuento lo escuchó siendo niño o siendo niño escuchó a alguien. La mayoría está influenciado desde la niñez y no tiene nada que ver con el hecho de que las mamás o los papás se sienten a contarte cuentos por las noches. No, yo no recuerdo a mi madre contándome cuentos por las noches. La recuerdo contándome cuentos mientras que cocinaba, mientras que pelaba a mi abuela los cuyes, mientras que me enseñaban a preparar algún dulce, ¿no? Entonces, y más que todo recuerdo las cenas y los almuerzos domingueros, donde la familia contaba las anécdotas familiares, ¿no? Entonces, eso le permite a la persona saber de dónde viene para saber a dónde va. Y es fundamental para los cuentos saber de dónde viene uno, sobre todo para cuando hablas de temas de identidad, ¿no?, que tiene que ver con las narraciones de acá, de Perú, tantos mitos, leyendas que hay para narrar tan ricas, ¿no? Y podemos adaptarlas para comprensión de los compañeros extranjeros, incluso de los niños. No tiene por qué ser aburrido contar historias de nuestro país, ¿no? Totalmente de acuerdo, no tiene por qué el arte, la cultura, por qué proliferar lo que sucede, ¿no? La historia no tiene por qué ser aburrido. Ahora, lo que tú comentaste hace un momento, en cuentacuentos, en tu caso, en el caso general, un Senado, viene la madrugada y eso totalmente sucede cuando el actor se engaña. ¿Qué tratas de dirigir a un actor de un cuentacuentos que no tiene, digamos, en tu caso sí, que no tiene la formación nacional, digamos? ¿Qué puedes decir? Bueno, tiene que hacer mucho uso de la palabra. El vehículo único que tiene es la palabra, la entonación, el volumen y el sentimiento que le va imponiendo a la palabra va creando el clima que ayuda a que el escucha aprenda esa historia. Y por aprender no digo que se lo aprenda de memoria, sino que se meta en la historia y comienza a vivir como narrador. Uno normalmente escucha un cuentacuentos y cree, por ignorancia, no sé si supina o ignorancia la que fuere, piensa que un cuentacuentos es alguien dedicado a un círculo, a un público infantil, y no es así, ¿cierto? No, hay cuentos para adultos, tenemos cuentos para adultos. Te cuento más bien qué es lo que quieren las mujeres. Tú sabes lo que quieren las mujeres. Ese es otro cuento. Hay cuentos para adultos. No. Hay cuentos para adolescentes, netamente para adolescentes. Hay cuentos para niños e incluso hay cuentos para bebés, ¿no? De 0 cuentos para bebés, ¿no? Cuentos desde la barriga, cuentos para todo tipo de público. El narrador se dedica a seleccionar un público objetivo, ¿no?, de cómo él se siente cómodo. Pero la mayoría de narradores acá en Lima narramos para todo tipo de público, ¿no? Porque estamos... Comercialmente solamente se ha dedicado el cuentacuentos a hacer disminuido un público mínimo de infantil. Sí, es lo que ocurre con los amigos de los títeres, ¿no? Los títeres es un espectáculo que nació para adultos. No
no sé en qué momento se transformó. Además, las revoluciones se manejaban por esos mensajes rojos. Muchos titiriteros dieron con sus huesos a parar en la cárcel, ¿no? Igual en cuentacuentos puede haber tal cantidad de materias. Por ejemplo, hay un cuento que nos relata una doctora. En Europa hay un concurso que es el FameLab, y esta doctora, mediante un cuento, nos hacía entender cómo es que el embrión dentro de la madre no es atacado por los anticuerpos. Es una verdad científica, Claro. pero lo puede hacer fácilmente entendido a través de un cuento. Y ese es el nivel científico. Y hacen también cosas como las parábolas que también nos han enseñado. Esas también son historias. Según la Biblia, hacía Jesucristo. Convertir el agua en vino y uno... Son fábulas, son parábolas. Son historias, ¿no? De acuerdo a cada religión, ¿no? Hay historias de otro tipo de religiones, otro tipo de visión sobre el origen del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas historias son importantes de rescatar para el aprendizaje, no tanto a nivel creencia, ¿no? Porque nosotros somos neutrales al contar historias, no tratamos de adoctrinar, solamente en transmitir la palabra. Y ese es el cual se tiene que mantener el arte. El arte. Para no causar este tipo El choque, sí. Y también un cuento siempre es verdad, dentro del cuento. Medir el cuento como si fuera una verdad histórica o científica, eso es no entender la función del cuento. Un cuento y un mito es en realidad dentro del cuento. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, yo los admiro mucho. De verdad, hago el llamado a que la gente se meta más en esta historia de los cuentos. Pueden leyendo, informándonos, culturizándonos, y esto hace que la cultura trascienda a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, porque las buenas costumbres se tienen que heredar, ¿no? Las narrativas, los tratamientos y pueden visitarnos. ¿Dónde podemos ubicarlos, Carlitos, Marita? ¿Dónde lo podemos ubicar? Cuenta. Nosotros tenemos presentación todos los sábados, 11:30 de la mañana, en la biblioteca Mario Vargas Llosa, que queda en la sala en el campo ferial de los Libreros de Amazonas, esquina Andahuaylas y Amazonas, junto al Puente Balta, a una cuadra de la avenida Bancay. A una cuadra de la avenida Bancay, en el Cercado de Lima. Cercado de Lima. ¿Un teléfono, Marita? ¿Un teléfono? ¿Algún Facebook? Un teléfono 996 58 3864. Me pueden ubicar en Facebook como Carlos Torres, el narrador, y escribo una página en internet de cuentos cuyo nombre es Narra Centro. En Google pone Narra Centro y les va a llevar esa página. Sí, bueno, yo dicto talleres en el Museo de Arte de Lima, en el Museo de Arte de Lima, que está en Paseo Colón. Allí dicto talleres de narración de cuentos para docentes, para público general, para personas mayores que deseen utilizar esta herramienta como herramienta pedagógica, para quizás a nivel personal. También tengo una página en internet, es Marita, con doble T, Carrión, Irán Paguanto, mi nombre selvático que me pusieron. Y pueden contactarse conmigo al 99302-3207 o al Facebook como Marita Carrión, con doble T. Muchas gracias. Entonces hay diferentes tipos de cuentos y bueno, hay que intentarlo con la lectura y con la Me olvidé una cosa. Nosotros transmitimos un programa a través de YouTube que se llama El Derecho a Contar. Búsquenos como El Derecho a Contar. El Derecho a Contar. Y ahí hay cuentos de todo tipo, audios para niños y audios de compañeros internacionales que nos colaboran con los cuentos. Muchísimas gracias. Soy Carlos Torres y mi amiga Marita con doble T. Marita Carrión con doble T. No, pues Carrión. Apreciar también, por favor. Gracias, Marita, gracias. Muchas gracias. Y de hecho, nos tenemos en un minuto para que nos hagan una demostración de este maravilloso arte que es el cuentacuentos. Muchas gracias. Para aprender mucho más de toda esa ciencia y sabiduría. Ahora voy con Karencita, que tiene una misión muy importante. Tenemos ahí el arte de contar cuentos. Tenemos un par de cuentos, o de repente lo que nos quieran contar nuestros amigos cuentacuentos en el siguiente bloque. Adelante. Esta historia transcurre en el pueblecito de Calemar, una comunidad de la Sierra Liberteña a orillas del río Marañón. Los que viven en Calemar
buscan el sustento trabajando en las labores del campo, pero eso muchas veces no alcanza, y completan el presupuesto haciendo atravesar personas, animales y mercancías a través del río Marañón. Cuando es época de poca lluvia, pasar es relativamente sencillo. Cuando hay mucha lluvia, puede perderse hasta la vida. Una noche de verano, después de una dura jornada de trabajo, los vecinos de Calemar estaban compartiendo una cena. Estaban disfrutando de un jantar. De pronto uno de ellos dice: don Mati, cuéntenos ese cuento que nos contó la otra vez. Cuéntelo porque quiero aprenderlo para contárselo a mis hijos. Una segunda voz dijo: sí, don Mati, relátenos ese relato que nos relató la otra vez, relátelo porque yo quiero aprenderlo para relatárselo a mi compadre. Y un tercero dijo: sí, don Mati, histórienos esa historia que nos historió la otra vez, históriela porque yo quiero aprenderla para historiarla por los caminos. Don Mati era el vecino más querido de la localidad de Calemar. Su nombre era Matías y de cariño le decían Mati. No se hizo más de rogar, se puso de pie y comenzó de esta manera. Eran los tiempos de Adán y Eva. El hombre ya había pecado y había sido expulsado del paraíso. Pero he aquí que no había variedad de males. Y hasta en eso es quisquilloso el espíritu humano, que cuando se trata de hacerle daño al prójimo, quiere hacerlo de manera particular. El diablo escuchó esto y dijo: he aquí está mi oportunidad. Y a todos los males los convirtió en polvitos y los fue echando en frascos de colores. Puso todos los frascos en un talego y se puso el costal al hombro y salió por los caminos, llegó a un pueblo, se ubicó en la plaza principal, acomodó unos tablones y puso allí todos los frascos. Una vez que acabó, comenzó con esto: vengan aquí, están los males para que se los hagan unos a otros. La gente se acercó, miraban los frascos de colores. Uno dijo: señor diablo, ¿y ese frasco que tiene el polvo de color amarillo, qué mal es? Ah, ese mal es la mentira. ¿Y a cuánto está? Se producía la compraventa. Otro dijo: señor diablo, ¿y ese frasco de color verde, qué mal es? Ah, ese mal es la traición. ¿Y a cuánto está? Y nuevamente se producía la compraventa. Pero resulta que entre todos los frascos había uno bien pequeñito, que nadie le hacía caso, hasta que no faltó un preguntador: señor diablo, ese frasco chiquito que no parece tan mal, ¿qué mal es? El diablo dijo: ah, ponderando la mercadería, ese mal es el desaliento. ¿Desaliento? ¿De cuánto está? Y resulta que por este frasco pequeño el diablo pedía más que por todos los otros frascos juntos. Y la gente se molestaba. Diablo bribón, quiere hacer el dinero con nosotros, piensa que somos tontos. El diablo solamente reía. Al final se acabaron todos los frascos menos el frasco pequeñito. El diablo cogió el frasco y dijo: en este mal todos, en este mal ninguno. Giró la tapa, agitó el contenido, lo lanzó al viento y el aire se encargó de esparcirlo por todo el planeta. Y aquí que puede ser una persona que tiene muchísimo dinero, muchísimos recursos, pero si te agarra la depresión, pues no hay quien te salve porque puedes perder hasta la vida. Puede ser una persona cuyo único capital es la habilidad técnica que le dan sus manos, pero si cada vez que inicia un proyecto, si cada vez que traza un nuevo plan está pensando que va a tener fracaso, pues va a fracasar. Como Mati mira a todos los vecinos y en voz alta les dice: por eso, vecinos de Calemar, que el desaliento nunca empuñe vuestro corazón. A la vida hay que vivirla como es. Este es un relato que figura en el capítulo final de la novela del escritor peruano Ciro Alegría, La serpiente de oro. Muchas gracias. Hace más de 5.000 años, en el Valle de Supe, una mujer bajo las estrellas interpretaba el lenguaje que éstas tenían. De pronto, las estrellas le hablan fuerte. Corre hacia el jefe de la comunidad. El jefe de la comunidad era un hombre sabio. Sabía de aritmética, álgebra, geometría y pasaba el conocimiento a todos los niños de la comunidad. La mujer se le acerca y advierte. Dicen las estrellas que va a haber una gran sequía. Debes preparar a todos los pueblos para que no suframos. El jefe de la comunidad la mira. Está celoso de esa mujer. ¿Cómo es posible que las estrellas no se lo habían dicho a él antes?
Es cierto, hace pocas semanas recién ha visto que el río está a punto de secarse, pero no quiere aceptar que esa mujer tiene razón. Yo no he visto nada, dice. El río tiene mucha agua y tendrá muchísima más. A los pocos días nace el primer hijo de este jefe. Él distrae su preocupación porque se enamora profundamente de ese niño. Ese niño iba a ser fuerte como él, iba a llegar a ser jefe de la comunidad como él. Qué orgulloso estaba de su hijo. Iba pensando también en la sequía, pero más podía el amor por el niño. Cuando se lo entrega a la curandera, para la ceremonia del fuego sagrado, la curandera toma al niño entre sus brazos y retrocede. Termina la bendición del fuego, se acerca a la curandera y le entrega al niño al jefe. El fuego me está diciendo que no estás haciendo caso a lo que te han dicho las estrellas y lo que te está advirtiendo la tierra. Tienes que ir a los pueblos a advertir sobre la sequía. El mar no nos dará alimento porque nadie sabe entrar a sacarlo. Muchos hombres se han perdido allí y el agua es salada y no se puede beber. El jefe la mira con profundo odio y escupe al suelo. Empuña contra las estrellas. Nadie podrá conmigo. Yo soy sabio. Además, aquí el jefe soy yo. Pero la tierra retumba, ofendida, y seca todos los campos que había. El maíz, la palta, el lúpulo, todo se vuelve estéril. El pueblo comienza a morir y sopla el viento fuerte y se lleva el alma del niño del jefe de la comunidad. El jefe de la comunidad coge a su hijo entre los brazos, se lamenta del orgullo, se arrodilla y suplica a la tierra, al viento, a las estrellas que le devuelvan el alma de su hijo. Pero el viento sopla y no vuelve. Inmediatamente el jefe de la comunidad cambia los vestidos de su hijo y les pone unos de algodón muy fino. Teje una esterilla de junco y pone al niño sobre él. Cava un hueco profundo en el muro más fuerte de su casa y allí coloca al niño. Y después de llorarlo amargamente, lo entierra. Le suplica a su hijo que lo oriente y lo ayude, que hable con los ancestros para que él pueda salvar al pueblo. Esa noche, el niño se le presenta en los sueños. Lo coge de la mano y lo lleva hacia los valles, dándole la espalda al mar. Le enseña cómo la lluvia cae y la madre tierra alberga el agua. Solo es cuestión de encontrarla. Lo lleva corriendo hacia el mar. Tejen unas finas redes con el algodón más fino que echan hacia el mar y sacan peces de todos los colores, algunos de cuerpos alargados y pequeños. Construyen con el junco unas balsas y con las maderas unos remos, con los cuales se hace fácil entrar y salir del mar sin peligro. Luego se acerca a su padre, le da un beso en la frente y se va. Cuando el hombre despierta, orienta a todos los pueblos para que hagan exactamente lo que su niño le ha susurrado en sueños. Desde ese día, bajo las estrellas, en el Valle de Sucre, se encuentra la ciudad más antigua de América, Caray. Se dice que esos hombres no recurrieron a la guerra y a través de este sueño nunca más volvieron a tener sed ni tampoco hambre. ¿Qué tal? ¿Les gustó el cuento? Bastante interesante, ¿no? Cómo nos transporta y cómo nos atrapa realmente a un mundo maravilloso.